pues bueno, es para mí un honor estar aquí y hablar pues de este tema tan interesante, la guerra de la independencia en Cataluña. Claro, hay gente que podría decir, o en la Cataluña que vivimos hoy en día, que podría pensar, claro, vosotros en Somatem defendéis la Cataluña hispánica, pero ¿esta Cataluña ha existido algún día? ¿O esto realmente, o esto es un ideal político que tenéis, pero que es una utopía? No, esta Cataluña existió durante siglos. Y esta Cataluña, uno de los momentos más, por eso hemos titulado así la conferencia, más apoteósicos, donde con más fuerza se vio esa españolidad, esa hispanidad de Cataluña, esa Cataluña defendiendo en masa su tradición católica e hispana y catalana tradicional, pues fue la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, que aquí pues en Cataluña, pues desde ámbitos más bien próximos al nacionalismo, se ha intentado rebautizar como guerra del francés, porque claro, para ellos hablar de independencia, claro, esta guerra de independencia de España, y eso ya para ellos les supone un problema, porque la única independencia posible es la de Cataluña para ellos, ¿no? Por lo tanto, ya intentan, hasta desde el nombre, cuando no intentan olvidar o no hablar de ella, pues tergiversarla en la medida que puedan. La guerra de independencia, pues la invasión napoleónica, es una guerra, pues lógicamente, pues que dura 6 años, 1808 a 1814, los franceses entran en España, con engaños, porque el ejército francés napoleónico iba en teoría a ocupar Portugal, que era aliado de Inglaterra, mientras España era aliado todavía de Francia, la España de Carlos IV todavía, y al final pues con engaños el ejército francés lo que pretende es controlar España y se queda en España, ¿no? Entonces es cuando el pueblo español se da cuenta de esta situación, que hay un engaño aquí masivo, brutal, cuando se produce ese alzamiento nacional que empieza el 2 de mayo en Madrid. Y en Cataluña, como veremos, esta guerra, la guerra de la independencia, tiene un matiz muy especial, porque el propósito de Napoleón con Cataluña era un propósito muy claro y muy determinado: anexionar Cataluña. No solo anexionar Cataluña, o sea, Napoleón quería controlar España, también para intentar dominar Portugal y toda la península, pero concretamente él tenía la vocación, digamos, geoestratégica o geopolítica, que ya tenía siglos en la tradición francesa, ¿no? Ya Francia, en determinados momentos en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII, con la guerra de Sabados, también, por ejemplo, ya en tiempos medievales, siempre había habido esa constante histórica de intentar dominar Cataluña concretamente, pero en realidad también las regiones al norte del Ebro. Veremos que Napoleón intenta, de hecho decreta, la anexión de Cataluña, Aragón, Navarra y Vascongadas a Francia. No lo hace concretamente con unos decretos de anexión oficial, pero sí por la vía de la práctica, que iba a desembocar en unos pocos años en la anexión pura y dura. Esto está en sus propios manuscritos, cartas que escribía sus mariscales, sus generales en España, ¿no? Él lo que hará, Napoleón, será, decreta que las regiones de Cataluña, Aragón, Navarra y Vascongadas no dependerán de la España gobernada por Rey Títere, que era su hermano, José Bonaparte, su hermano mayor. O sea, estas regiones quedan segregadas de la España de José Bonaparte y quedan bajo el control directo de gobiernos militares franceses, de tal forma que José Bonaparte apenas tendrá control sobre estas regiones durante toda la guerra. Y el objetivo de eso pues era preparar la anexión de estas regiones a Francia. En el caso de Cataluña, veremos que se creó todo un proceso, se creó muy detallado, con una especie de plan muy amplio y con muchos puntos, que se intentó llevar a la práctica en la medida de lo posible de esta anexión de Cataluña a Francia, ¿no? Veremos, pero claro, ¿qué se encontró? Pues que se encontró que la Cataluña de aquella época era la Cataluña tradicional, y era la Cataluña católica, hispánica, catalana tradicional, y hubo un alzamiento en masa, en conjunto, en unión con el alzamiento que se produjo en toda España, para luchar contra Napoleón. Esa es la verdad, por muy políticamente correcta que sea hoy en Cataluña, ¿no? Por muy difícil de entender que sea para los independentistas hoy en día, ¿no? Lamentan, ¿no? Ellos lamentan la guerra de independencia. El presidente Quintorra, él lo ha dicho, ¿no? Lo dijo en nuestros artículos, dice, ojalá, dice, el tambor del Bruc se hubiera metido el tambor por cierta parte. Esto lo escribió Quintorra. Dice, y lamentó, dice, qué vergüenza, escribió Quintorra antes de ser presidente de la Generalitat, qué vergüenza que en Cataluña tengamos todavía monumentos a los guerrilleros de 1808 y al tambor del Bruc, cuando, claro, él se identifica, los independentistas se identifican con aquella minoría catalana, sobre todo del sector de ciertos sectores de la burguesía que fue afrancesada y que colaboró con este intento, ¿no? En Cataluña esto se verá muy claramente en el gobierno del mariscal, por ejemplo, en 1810 el mariscal Augueró, que es gobernador de Cataluña,
decreta, bajo las órdenes de Napoleón, el primer paso hacia la anexión, ¿no? Entonces él ya, digamos, no depende de José Bonaparte, y entonces él dice, siguiendo las pautas de Napoleón, dice: mi gobierno militar se va a llamar a partir de ahora Govern de Cataluña. Y de hecho, en abril de 1810 se produce una ceremonia solemne en Barcelona, donde se intenta proclamar una especie de gobierno soberano títere, ¿no? Porque está dirigido por el propio mariscal francés, ¿no? Pero es el primer paso, ¿no? Napoleón intentaba jugar la carta de fomentar el particularismo o el separatismo en Cataluña, ¿no? Una de las medidas que hará este gobierno francés en Cataluña, apoyado por una serie de afrancesados, es erradicar el castellano como idioma oficial e imponer el catalán como único idioma oficial, aunque con vistas a que el francés se fuera introduciendo progresivamente en Cataluña. La bandera española es arriada, o sea, la quitan, y entonces la sustituyen por la bandera francesa y la catalana, simplemente, ¿no? Es para preparar a la gente con que esto ya no va a ser más España, esto va a ser forma parte de Francia, con un intermedio, digamos, pseudo soberano, como una especie de intento de fomentar, pues, el separatismo, ¿no? De que habrá como una especie de Cataluña teóricamente independiente, pero que en muy pocos años el destino es la anexión a Francia. Pero claro, ¿qué pasa? El pueblo no está de acuerdo en absoluto, ¿no? Esto hoy los independentistas lo lamentan, ¿y de qué manera? Hay una web de la Generalitat que se llama racó.cat, donde, bueno, es una especie de, contiene una especie de revistas históricas desde el punto de vista independentista, claro, ¿no? Y cuando habla de la guerra de independencia dice se ve un tono que claramente lo lamenta, dice, explica todo esto y dice: pro es va imposar, dice, el fanatisme catòlic i espanyolista i no va fer possible, algo así, dice, com que Catalunya pogués assumir el seu rol de nació en aliança amb l'imperi napoleònic, no sé què. Los independentistas lamentan lo que fue la historia de la guerra de independencia en Cataluña, ¿no? El 2 de mayo se produce en Madrid el estallido, que tendrá un auténtico alcance nacional. En Cataluña, en Lérida, fue la primera, hacia el 20 de mayo, que empieza a enviar delegados a otros puntos de Cataluña, Vic, Tarragona, Gerona, para pedirles que empiecen todas las ciudades a organizar, y los pueblos también, juntas de guerra, que se decía entonces, ¿no? Es decir, las autoridades municipales que empiezan a armar a la población para un levantamiento militar, ¿no? Los primeros pueblos que se levantan son Villafranca del Penedès y Mataró, y luego le siguen encadenando a todos los pueblos pequeños del interior de Cataluña. Manresa, hoy los puede sorprender, pero la Cataluña central, la Cataluña fue un bastión españolista durante toda la guerra. Manresa le llamaban Manresa la Indomable, le llamaban. Se produjeron los primeros incidentes violentos cuando la multitud arranca de las paredes unos carteles que habían pegado los soldados franceses explicando todo esto, y entonces pues empieza el levantamiento armado realmente. En Barcelona ya había una situación muy tensa. El primer enfrentamiento en Barcelona empieza cuando el ejército francés, que ha ocupado Barcelona también mediante engaños, porque se le hace creer al capitán general, el general Ezpeleta, que se trata de, bueno, se llegan a alianzas, tal, y aprovechan que está de maniobras el ejército español para tumbar el castillo de Montjuic, por ejemplo, con engaños, ¿no? Entonces empiezan a producirse ataques a pedradas de los adolescentes en Barcelona contra soldados franceses, y empiezan a huir en masa jóvenes de Barcelona al campo, ¿no? Y entonces ya vemos cómo, pues, por ejemplo, Figueras empieza a armar a la población con armas del castillo de Figueras. Los propios militares, en muchas partes del regimiento de Lérida, también empiezan a organizar la resistencia en muchos pueblos. En Cataluña se va a producir, por muy políticamente incorrecto que sea hoy para el poder en Cataluña, una fusión, bueno, en Cataluña y en toda España realmente, una fusión no perfecta, pero una fusión bastante fluida entre el ejército, que en un primer momento había jugado un papel pasivo en la entrada de los franceses, pero después los propios oficiales del ejército van a jugar un papel clave en formar, entregar armas, formar militarmente a los paisanos y formar el fenómeno de la guerrilla, ¿no? La guerrilla va a ser un fenómeno y una enorme importancia militar en toda España, ¿no? Se cree que unos 70.000 soldados franceses nada menos murieron en acciones de la guerrilla patriótica española. Es decir, que murieron más soldados franceses en España a manos de la guerrilla que a manos del ejército anglo-español del duque de Wellington, que también fuera decisivo también en la fase final de la guerra, ¿no? En Cataluña la guerrilla se organizará en torno a las milicias locales, que eran el somatén, desde tiempos medievales, y los migueletes. La única diferencia un poco entre ellos es que los migueletes estaban sujetos al fuero militar, cosa que los somatenes no.
pero empieza la resistencia armada, como empieza en toda España. Entonces, en 1800, junio del 8, se produce ese episodio que tanto lamentaba Quintorra, donde el tambor del Bruc, ¿no? Entonces, el ejército francés del general Schwartz, pues va a Manresa a intentar poner orden en lo que está pasando ahí, y es víctima de una serie de emboscadas en torno a las montañas del Bruc, que están muy cerquita de Montserrat, ¿no? Entre los somatenes de Igualada, de Manresa, le hacen una serie de emboscadas, y en realidad son 2 combates en los que a lo largo de 10 o 15 días mueren unos 200 soldados franceses. La primera derrota importante de los franceses en toda España fue en el Bruc, antes que Bailén, antes que fue en el Bruc. Y en esta serie de emboscadas, pues fueron 2, y es cuando en la segunda se produce el episodio tan famoso del tambor, que era un joven llamado Isidre Ayusá, de 17 años, de Santpedor, pues toca el tambor, y era un momento que los franceses estaban a punto de abrirse paso hacia Manresa, y al tocar el tambor, este joven, pues como le siguen una serie de tambores que iban con él, se creó un ruido tan grande que los franceses se retiraron, creyendo que venía una gran cantidad de soldados españoles, ¿no? De somatenes. Y bueno, pues entonces empieza en Cataluña, pues como en toda España, pues una gran guerra de guerrillas, ¿no? En Cataluña habrá una serie de personajes casi míticos, ¿no? De guerrilleros muy importantes, ¿no? Hay uno que a mí es una debilidad personal, que es José Manso y Solá, que era un hombre de Berga, era de Borreda, cerca de Berga. De mi pueblo. Sí, pues mira, de ahí era. Era un hombre que seguro que no está muy recordado hoy en día, pero eso es políticamente incorrecto, José Manso, hoy en día. Pues José Manso, pues era un joven, José Manso y Solá, Josep Manso, tiene la calle Manso, cerca del mercado de Sant Antonio en Barcelona, y tiene de hecho diversas calles en Cataluña, pero estoy seguro que la gran mayoría de la gente ve el cartel, la calle de Manso, pone Capital General, pone, nada más, nadie sabe. La poca gente que se fije no se dará más cuenta. Fue un guerrillero de leyenda. Fue un guerrillero que organizó, yéndose al monte, pues una unidad que se conoció como el Batallón de Cazadores de Cataluña, integrada en el ejército español, y que de hecho tendrá luego larga vida en el ejército español. Participó con esta unidad en la guerra de Cuba, en la guerra de Marruecos, en muchas guerras, conflictos posteriores, ¿no? Pues Manso fue un guerrillero legendario, ¿no? Por ejemplo, entre 1812 y 1814, ya un poco más adelante, las acciones guerrilleras de la guerra de independencia están muy bien documentadas. Pues las fuerzas de Manso causaron casi 800 muertos, o más de 800 muertos al ejército francés en Cataluña, en una serie de combates en Martorell, cerca de Montserrat, en Pallejà, en una serie de sitios que están muy bien documentados, ¿no? El barón de Eroles, fue otro personaje mítico, también, bueno, mítico, un guerrillero muy importante también. En Mossèn Rovira, que fue un sacerdote en Cataluña, como en toda España, en la guerrilla tuvo mucha presencia los sacerdotes. Y Mossèn Rovira destacó por una proeza militar que fue la toma del castillo de Figueras. Esto ya fue en 1811, ¿no? El ejército español se fue reorganizando en toda España en base a la guerrilla, ¿no? En Cataluña llegó a tener 5 pequeñas divisiones de origen guerrillero, ¿no? Y estaban todos estos personajes, grandes figuras: Manso, Barón de Eroles, don Francisco Milans del Bosch, iniciador de la famosa dinastía militar española, que era un coronel nacido en San Vicente de Montal, y que ya en 1808 derrotó a los franceses en una emboscada famosa en Santa Coloma de Gramenet, donde les causó casi 100 muertos, y fue también uno de los personajes más importantes del ejército español en Cataluña, ¿no? Luego veremos también, pues, que a pesar de todo, Napoleón seguía con sus planes de anexión. Ya en 1812 dio más caña al asunto, y por ejemplo, bajo el gobierno del mariscal de Caen, se llamaba, en Cataluña es dividida oficialmente en 4 departamentos. Los departamentos en Francia vienen a ser un poco la organización territorial francesa, como en España son las provincias, más o menos, ¿no? Luego es verdad que es curioso, haciendo un pequeño inciso, que los departamentos, en base a estos 4 departamentos se hicieron luego las 4 provincias de Cataluña, realmente, ¿no? Más o menos eran Barcelona, Lérida, Gerona, también había uno de Puigcerdá, no era, pero bueno, básicamente, pero bueno, era un paso hacia la anexión. Un paso muy importante fue también que en 1812 se instaura en Francia, en Cataluña, el Código Civil Napoleónico. El Código Civil Napoleónico, pues que era el Código Civil promulgado en Francia al principio de llegar Napoleón al poder, pues era un paso decisivo, que de paso, hay que decirlo, esto se imponía
derogar de hecho el derecho civil catalán, porque de hecho el Código Civil napoleónico incluía civil, mercantil, penal, era un código muy amplio. Entonces esto también no gustó nada, aunque se hiciera en base a un supuesto pseudo soberanía catalana, pero no gustó nada a los catalanes porque derogaba el derecho civil catalán, que había sido respetado por Felipe V en el decreto de Nueva Planta en 1716. También es verdad, hay una serie no representaban al pueblo, ¿no? Pero hubo una serie de afrancesados. Bueno, esto puede hacer un poco de risa, pero es verdad. Hay dos apellidos que destacan entre los afrancesados, ¿no? Uno es Puig, Tomás Puig, que era intendente de Gerona y fue el hombre de confianza del mariscal Augueró, ya en 1810, era su hombre de confianza y fue uno de los que preparó lo que llamó Plan de Organización Política de Cataluña, que era un plan muy amplio, de anexión a Francia, de introducción de las leyes francesas, erradicación del español, del castellano, del español de la legislación en Cataluña. Ya estaba muy preocupado Tomás Puig decía en su plan, reducción de la clerecía, eliminación de gran cantidad de conventos, monasterios, eliminar en lo que se pueda la influencia católica. Claro, en el fondo se trataba de instaurar en Cataluña las ideas de la Revolución Francesa. Y luego habrá en Cataluña, como colaboracionistas principales, dos personajes que curiosamente se llamarán igual, pero no son el mismo personaje. Y tendrán el mismo apellido, el apellido Pujol. O sea, Josep Pujol i March, que fue alcalde corregidor de Barcelona afrancesado, también gran partidario de la erradicación, no es broma, esto es así, de la erradicación del castellano y la sustitución por el catalán, y luego por el francés. Y luego habrá otro personaje que se hizo tristemente célebre, que se llama Josep Pujol, también, pero no era el mismo. Pero Josep Pujol, apodado Boquica, era un guerrillero que montó una especie de unidad auxiliar de los franceses, que se llamaba los Cazadores del Ampurdán, que era un batallón de 300 hombres más o menos, que hizo todo tipo de barrabasadas en Cataluña, hizo todo tipo de atrocidades, ¿no? Quemó muchos pueblos, entre ellos el Bruc, en una época en que la inmensa mayoría de los pueblos en Cataluña apoyaban a la guerrilla patriótica. Pero claro, el año más difícil para los patriotas en el conjunto de España y en Cataluña fue el verano entre 1811 más o menos y el verano de 1812, cuando pareció que después de una serie de victorias el ejército francés pareció consolidarse la ocupación francesa de España y la anexión de Cataluña y de las regiones al norte del Ebro, porque el mariscal Suchet, que era un general francés muy importante, consiguió neutralizar en parte las guerrillas de Valencia y de Aragón y tenía aisladas a las de Cataluña, pero al final la reacción de la guerrilla en toda España y en Cataluña fue redoblar la lucha. Entonces el escenario que había en Cataluña era en estos años, que era que el ejército francés estaba casi bloqueado en Barcelona, Gerona, Lérida, y sus convoyes eran constantemente atacados por el ejército español en colaboración con los guerrilleros. Luego, en Cataluña, desde el punto de vista militar, hubo episodios muy gloriosos, ¿no? Que fue el sitio de Gerona, que es en 1808-1809, fueron 3 sitios nada menos, un asedio gloriosísimo, ¿no? Al mando del general Álvarez de Castro. Los gerundenses, resistieron de una forma absolutamente heroica, causando miles de bajas al ejército francés. Y por cierto, las imágenes de la época veremos cómo aparece la bandera española, ¿no? La bandera rojigualda, ¿no? Mira, aquí por ejemplo tenemos, este es un somatén, es un dibujo un poco posterior de 1860, pero que refleja lo que fue la guerra de independencia, ¿no? La bandera española rojigualda estaba muy presente. Vemos, por ejemplo, por ejemplo, es un episodio que no he citado, esto es la conspiración de la Ascensión. Esto fue en mayo de 1809, donde en Barcelona se montó una conspiración, pero que estaban 7.000 personas en ella, nada menos, ¿no? De introducir armas poco a poco, en colaboración con unos soldados del ejército napoleónico comprados, se abriría las puertas al ejército, a la guerrilla patriótica que luchaba junto al ejército español que estaba cerca de Llobregat, y entonces entrarían en masa, y entonces se suponía que miles de jóvenes catalanes en Barcelona se lanzarían con esas armas que habían entrado contra los cuarteles principales de los franceses. Hubiera sido, no se sabe qué hubiera pasado, pero es verdad que cuando faltaban pocos días fue descubierta la conspiración, porque uno de los soldados napoleónicos comprados pues se
o era un agente doble o al final se arrepintió y los delató a todos, ¿no? Muchos consiguieron escapar, pero el ejército francés consiguió detener a muchos cabecillas y de estos patriotas olvidados, por ejemplo, nos habla mucho de Rafael de Casanova y tal, de 1614, pero el bicentenario de la guerra de independencia ha estado muy olvidado en Cataluña, porque eran patriotas españoles, ¿no? No es que no lo fueran en 1614, pero estos lo eran de una forma muy evidente, ¿no? Y claro, no interesa. Hay unos nombres muy famosos que son el padre Joan Gallifa. Entonces, esta es una imagen de su juicio, el proceso de la Ciudadela, se llamó el proceso de la Ciutadella, donde fueron juzgados 7 patriotas, ¿no? Salvador Aulet, Joan Gallifa, Alfons Padrós, bueno, y eran 7 los principales cabecillas, ¿no? Algunos tienen unas calles, aquí está el monumento famoso que tienen, detrás de la catedral, monumento bastante poco no olvidado, pero que no es lo suficientemente recordado a nivel oficial en Barcelona, y bueno, murieron heroicamente ejecutados y tal. Esto, por ejemplo, vemos aquí, esto es cuando en Manresa queman la población, los carteles, fue uno de los momentos principales a nivel simbólico, lo que hemos dicho, del inicio de la sublevación en Cataluña popular contra los franceses. Esto es un cuadro del sitio de Gerona. El sitio de Gerona, vemos la bandera rojigualda. Hubo un folleto del Ayuntamiento de Gerona hace unos años, del alcalde era Puigdemont, que al hablar del sitio de Gerona, no pueden, en el proceso tan heroico que no pueden obviarlo, ¿no? Pero al hablarlo sustituían la bandera, en este famosísimo cuadro que hay aquí, que se llama El Gran Día de Gerona, cogían y sustituían la bandera española por una catalana, tranquilamente, y se llamaban tan anchos, y quedaban tan anchos. Luego, por ejemplo, pues aquí están un ejemplo de lo que sean los somatenes, ¿no? Los somatenes, por ejemplo, el día del grupo, ¿no? Podían ser, vemos que hay sacerdotes entre ellos. Este es José Manso y Solá, que este famoso gran guerrillero, que luego llegó a ser, porque estos grandes guerrilleros se integraron en el ejército español, ¿no? Luego les conocían sus grados, ¿no? Manso fue nombrado por sus hazañas, en 1813 fue nombrado por la Junta. Hay que decir que en Cataluña había la Junta Suprema, en toda España se formaron juntas de resistencia, ¿no? En Cataluña había lo que se llamó la Junta Suprema del Principado de Cataluña, subordinada a la Junta Central, que estaba con sede en Sevilla, luego en Cádiz, y luego se convirtió en el gobierno de regencia, digamos, de España, ¿no? Digamos, como el gobierno que desde Cádiz, más o menos clandestino, dirigía un poco a las guerrillas realmente, ¿no? Y al ejército que se iba reorganizando español, ¿no? Entonces, desde Cádiz le nombran, el gobierno de regencia, a través de la Junta de Cataluña, nombra a José Manso en 1813 por sus hazañas coronel. Tenía 27 años, ¿no? Se demuestra cómo eran los jóvenes de aquella época, ¿no? En Cataluña. Este es Manso un poco más mayor ya, después de la guerra, años más tarde. Este es un episodio también de un combate de Manso contra el ejército francés, que vemos aquí, sí, podían llevar también banderas catalanas con la bandera española de la Cruz de Borgoña, contra un episodio, un combate de Manso también contra los soldados napoleónicos, cerca de Montserrat, en un momento determinado, en 1812, que el ejército francés intentó destruir el monasterio de Montserrat, para que no lo usaran los españoles como bastión, ¿no? Entonces, Manso atacó a esas fuerzas, sus hombres napoleónicos, que refleja esta imagen. Al final medio destruyeron los franceses el monasterio, aunque no lo consiguieron destruir del todo. Esto lo que sería más o menos un combate guerrillero, más o menos como sería. Este es Luis Lacy, que era un general, era natural de Cádiz, de origen de ascendencia irlandesa. Había nacido en Cádiz, pero de ascendencia irlandesa, como había muchos militares en aquella época en el ejército español, que llegó a tener entre 1811 y 1812, fue jefe del ejército español en Cataluña y tenía a su mando, sus lugartenientes eran estos famosos guerrilleros, eran Manso, Milán del Bosch, Barón de Eroles. Por ejemplo, uno de los elementos de resistencia más interesantes en Cataluña fue la publicidad catalana de estos somatenes, que una serie de artículos hace tiempo muy interesantes, contra el francés. Es decir, en aquella época no había fotografías todavía, ni había, lógicamente, móviles con fotos ni que grabaran, pero lo que sí había era una serie de artistas, digamos, propagandistas, que hacían dibujos, grabados, digamos, pues como estos más o menos como los que hemos dicho antes,
como lo que hemos visto antes del proceso este de la Ciudadela. Entonces esta gente imprimían, o sea, primero dibujaban y luego imprimían clandestinamente una serie de dibujos, por ejemplo, que representaban la batalla de Lebrun, que representaban a líderes guerrilleros, que representaban y la gente los adquiría, digamos, o los regalaban ilegalmente, porque había una policía francesa, hay que decirlo, muy dura en Barcelona, como la había en Madrid y en toda España, ¿no? Estaba al mando en Barcelona de un afrancesado que se llamaba Ramón Casanova, y torturaban a la gente y la detenían por tonterías, o sea, era una ocupación muy dura. Y contra esto pues había unos patriotas, hubo por ejemplo, estos propagandistas, por ejemplo, está muy bien recordarlos, ¿no? Uno que se llama Francesc Fontanals, que dibujó decenas de grabados a lápiz, de batallas, de acciones guerrilleras contra los franceses, ¿no? De alguna forma se mantenía la moral de la gente, ¿no? Hasta que un día los franceses lo pillaron, lo detuvieron, estuvo preso y luego lo llevaron nada menos que a Francia, a Dijon, que es una ciudad del norte de Francia, preso, ¿no? Luego, por ejemplo, otro como Francisco Rovira, fue otro propagandista, autor de grabados, digamos, patrióticos. Por ejemplo, el tema fue muy interesante porque la guerra de independencia refleja mucho esta época, cómo la juventud y realmente la gran mayoría del pueblo, en Cataluña, en el conjunto de España, todavía estaba identificado con la tradición, propiamente, ¿no? La tradición. Es que hay cosas que nos pueden sorprender hasta surrealistas hoy en día, ¿no? Pero mira, esto es una cosa que en 1809, por ejemplo, a título de ejemplo, ¿no? El general francés Lecce, de origen italiano, avanzando, digamos, quería hacer una ofensiva hasta Vic, digamos, para limpiar el interior de Cataluña de guerrilleros, ¿no? Y envió emisarios en Granollers, había entrado en Granollers, con bandera blanca, a entrevistarse con miembros locales de la Junta Suprema de Cataluña, subordinada a la Junta Central Española. Les pidió que no huyeran, que acogieran pacíficamente a los franceses, que no les querían hacer ningún daño. Utilizando un mediador, esta es la respuesta que dio la Junta Local de Granollers. Estos paisanos, que tienen a grande honor ser una porción de la generosa, noble y valiente nación española, están íntimamente penetrados de los muchos males que han recibido de las tropas francesas. Por lo tanto, sabremos repeler la fuerza con la fuerza. Los únicos mandatos que obedeceremos serán los del general que mande en Cataluña a las tropas españolas, ¿no? Decía, que tienen a grande honor los paisanos de Granollers ser una parte, decían, de la gloriosa nación española, ¿no? Luego, por ejemplo, también en el tema de guerra de independencia, esta época es muy interesante, hay figuras muy interesantes intelectuales, ¿no? Hay una que destaca, especial sobremanera, que es Antonio Capmany. Antonio Capmany y Montpalau es una gran figura, un gran intelectual catalán de finales del 18 y principios del 19, fue historiador, fue filósofo, de hecho había sido militar también, y este hombre, bueno, escribió una obra en 4 volúmenes que aún hoy se considera una obra de enorme interés desde el punto de vista económico, que se llama Memoria de la Marina y el Comercio en la antigua y gloriosa ciudad de Barcelona. Desde el punto de vista de la historia económica es una obra muy interesante. Pero destacó sobre todo Antonio Capmany porque fue un enorme publicista durante la Guerra de la Independencia a nivel general, nacional, español, fue un gran publicista, escribió un libro que ha pasado a la historia que se llama Centinela contra los franceses. Este libro, Centinela contra los franceses, es una obra de enorme patriotismo y el que llama a todos los españoles a la lucha y a la sublevación contra los franceses, ¿no? El famoso y prestigioso historiador Ricardo García Cárcel califica al libro Centinela contra franceses como, dice, la exaltación patriótica española más intensa que jamás se haya hecho. Decía, bueno, ahora no es momento de citarlo todo entero, pero decía algo así como: todos los patriotas de nuestra nación hemos que luchar siempre hasta contra el tirano, y se refería a España como gran nación siempre, ¿no? Antonio Capmany llegó a ser un hombre muy famoso en toda España, ¿no? Fue como un símbolo de la resistencia patriótica. Él decía, por ejemplo, en esta época todos vamos a ser soldados. Dice, unos con las armas, otros con la pluma. Luego, pues también, este hombre fue diputado de las Cortes de Cádiz. Ojo que en las Cortes de Cádiz llegó a haber casi 50 diputados catalanes,
Ojo, porque esto es otra cosa que hoy en día pues en la Cataluña oficial se oculta, pues o no sé, o está bastante difuminado. Las Cortes de Cádiz no es verdad, porque eso es una manipulación claramente nacionalista, ¿no? Hay como un mito que dice, la nación española nació en 1808 en las Cortes de Cádiz. Esto es una absurdidad, ¿no? La nación española, hay referencias a ella desde el tiempo de los visigodos y casi desde los romanos, ¿no? Lo que sí es verdad es que las Cortes de Cádiz, bueno, esto que acabo de decir es como una versión intelectual puesta, quien la puso en marcha fue el historiador catalanista Borja de Riquer en los años 70 y ha sido comprada por muchos historiadores académicos españoles, sobre todo de izquierdas, aunque es verdad que en los últimos 15 años ya hay una fuerte reacción contra esto, incluso en los escritores académicos, incluso de izquierdas en España. Pero lo que sí es verdad es que en las Cortes de Cádiz aparece, más o menos, en lo que se conoce como nacionalismo español liberal del siglo XIX, que venía a ser, bueno, sí, eran patriotas, pero muy inspirados en los propios, eran muy antifranceses, pero muy inspirados en los propios ideales de la Revolución Francesa. Entonces ahí está la gran contradicción de las Cortes de Cádiz, ¿no? Vale, son muy antifranceses, muy patriotas, pero luego la Constitución de 1812 es muy parecida al final a la Constitución revolucionaria de 1792. Claro, y ahí eso es el origen luego de muchos problemas que habrá en España posteriormente, ¿no? Pero en cualquier caso, no se puede dudar del patriotismo de los hombres de las Cortes de Cádiz. Había 51 diputados catalanes, por citar algunos de sus nombres, ¿no? Antonio Campmany, Joan Clarés, Alfons Sanchís, o sea, nombres genuinamente, inequívocamente catalanes, ¿no? Es muy interesante, como por ejemplo Antonio Campmany tiene, bueno, no he dado tiempo a ponerlo aquí en las diapositivas, tiene incluso en la portada de la primera edición de su libro Centinela contra Francés, que se publica en 1808, que es un llamamiento a la insurrección patriótica española contra los franceses, tiene hasta un logotipo muy avanzado, muy sorprendentemente actual estéticamente, ¿no? Donde se ve un puño y donde dice, de la unión la fuerza. O sea, era un patriotismo exaltante, ¿no? Claro, es que en aquella época, fijemos un dato muy interesante, por ejemplo, es que hay tantas cosas que se podrían decir. En 1812, el gobierno militar francés en Cataluña organiza una comisión para traducir de juristas, el gobierno militar francés con su círculo de afrancesados. Hay que decir que los afrancesados que había en Cataluña solían proceder de la burguesía media, digamos, media-baja, media, mientras que los hombres de la Junta Suprema, los dirigentes patrióticos, digamos, eran más bien de la burguesía alta, de la aristocracia y del clero, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, que como hay tantos mitos nacionalistas que son falsos, bueno, tantos, la inmensa mayoría realmente, casi todos, como nos dicen, no, el catalán siempre ha sido el idioma de los catalanes y siempre era el que quisieron tener, y el castellano siempre está en Cataluña por mera imposición. Esto es lo que nos dice el nacionalismo, ¿no? Fue impuesto, desde hace siglos fue impuesto. Pues en 1812 crea una comisión, el gobierno militar francés en Cataluña, para traducir del francés al catalán el Código Civil napoleónico, ¿no? Entonces la forman unos eminentes afrancesados, ¿no? Llamados, por ejemplo, Josep Oms, Lluís Selva, Ramón Torra, qué curioso, ¿no? Vicens Rovira. Bueno, y entonces al final esta comisión de juristas afrancesados llega a unas conclusiones que son muy políticamente incorrectas hoy en día, pero es la que llegan. Dice, al castellano, bueno, el castellano es la lengua que utilizan los corregidores y alcaldes desde hace un siglo. Dice, la mayoría de ellos no catalanes para entenderse con el pueblo. Dice, la lengua castellana es la lengua de las academias y de los espectáculos. Tiene una gramática, una ortografía y un diccionario. En cambio, el catalán tiene diccionarios muy incompletos, sin gramática ni ortografía. La gente de letras, los abogados y clérigos, desprecian el catalán como lengua de escritura. Dice, menyspreen d'escriure el català. Dice, ni tan sols els insurrectes, o sea, ni siquiera los insurrectos del país, ni siquiera han restablecido el uso de la lengua catalana. Razón de más para creer que el pueblo no la aprecia, raó de més para creure que el poble no l'aprecia pas massa. O sea, los propios delegados decían que el catalán no valía la pena traducir de hecho decir la francesa al catalán, porque el propio pueblo catalán no aprecia mucho el catalán, tiene el castellano como lengua de cultura, ¿no? Y dice,
al castellano lo entienden y lo hablan amplios sectores de la sociedad local, ¿no? Porque también nos dicen, ¿no?, que el castellano no hablaba nadie en aquella época, ¿no?, en Cataluña. Como vemos, la realidad se impone, ¿no? La realidad está en los libros, ¿no?, a los mitos nacionalistas, ¿no? O sea, los propios afrancesados, realmente, que eran hombres a favor de la anexión de Cataluña a Francia, venían a decir que no vale la pena, porque el catalán, decían, no tiene gramática ni ortografía, es muy poco apreciado por el propio pueblo, dice, al poble no l'aprecia pas massa, ¿no? Y el largo dictamen de la comisión acaba recomendando que no hace falta traducir al catalán el Código Civil francés. Y de hecho el gobierno militar francés acabará restableciendo el castellano como lengua oficial en Cataluña, porque les fracasa el invento de poner solo el catalán. O sea, quiere decir que, claro, esto destroza también los mitos que nos cuentan, ¿no? Que dicen, no, es que todo el pueblo que quería solo el catalán, ¿no? Y el castellano era toda una imposición, ¿no? Cuando los propios afrancesados, juristas afrancesados catalanes te decían que el catalán era una lengua entrañable, pero que no era una lengua que pudiera competir como lengua culta con el castellano, y no lo recomendaban, o sea, como lengua única. Son cosas, claro, tan curiosas que hoy no nos sorprende, ¿no? Porque puede parecer que, vamos, hasta difícil de creer, pues así era, ¿no? Había un sentimiento, aquellos hombres se sentían, pues, eran muy orgullosos de los catalanes, pero por catalanes eran españoles, ¿no? Para catalanes son más españoles, debo decir la Junta Suprema, ¿no? O sea, era algo inseparable. No sé, soy más catalán que más español. Soy español pero soy catalán pero soy español, ¿no? Era algo que, vamos, era algo que no se cuestionaba, no sé, la inmensa mayoría de los catalanes no se cuestionaban, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, volviendo al principio, ¿no?, que la guerra de independencia se pueden explicar muchas cosas más, y sea un tema incómodo para el nacionalismo catalán, ¿no? Hace 5 años, en el 14, tuvimos un tricentenario muy solemne del 1714, ¿no?, de todo aquello, de la guerra de sucesión, ¿no? Y en cambio, en ese mismo año, el bicentenario del final de la guerra de independencia en Cataluña. Apenas se celebró nada en Cataluña, impulsada por la Generalitat, ¿no? El Ministerio de Defensa hizo algunos actos, en Gerona, por ejemplo, casi clandestinos o con muy poca repercusión mediática o pública. Pero, por ejemplo, bueno, la Generalitat editó un libro y hubo un pequeño simposio sobre el bicentenario de la guerra de independencia, pero sin apenas publicidad, ¿no? Comparado con todo el tricentenario de la guerra de sucesión. Esto demuestra que la guerra de independencia es un episodio incómodo, casi el episodio más incómodo dentro de muchos que hay, porque, claro, el nacionalismo ha difuminado o ha borrado o ha intentado borrar una parte inmensa de la historia de Cataluña, pero la guerra de independencia es especialmente uno de esos momentos que más incómodos para ellos, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en Cataluña, en la guerra de independencia, por ejemplo, igual que pasa en el resto de España, los sacerdotes tendrán un gran papel, ¿no? Mossèn Rovira, que fue un sacerdote, como he citado antes, ¿no?, que pasó a la historia por una gesta militar que fue la toma del castillo de Figueras, por ejemplo. Y todo esto demuestra, pues, que la inmensa mayoría de los catalanes, pues, rechazaban la ocupación francesa y rechazaban la anexión a Francia. También no todo eran motivos espirituales o de patrióticos o religiosos, también había motivos materiales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacía la anexión de Cataluña a Francia, al Imperio francés que se decía entonces, era, claro, inmediatamente se eliminaban los aranceles respecto a los productos franceses, y eso perjudicaba también a mucha gente, a muchos comerciantes, sobre todo en lo cuanto a los productos agrícolas, pero perjudicaba mucho a muchos sectores rurales en Cataluña también, y a muchos sectores de la burguesía, ¿no? No todo también eran patriotas y eran gente religiosa y tradicional, pero aunque también había liberales, ¿no? Pero también tenían el tema económico también influía, ¿no? Ya había pasado en el siglo XVII, cuando la guerra de la Saga II, eso lo explica muy bien John Eliot, un historiador inglés, como Cataluña, en aquel momento que ya quedó anexionada a Francia, Pau Claris, 1640-1652, Cataluña quedó completamente arruinada, porque los comerciantes franceses desembarcaron en Cataluña y expulsaban del mercado a todos los comerciantes catalanes, ¿no? O sea, claro, el recuerdo que tenían los franceses, los catalanes, de los franceses no era bueno, ¿no? Hay que decir, no lo hemos citado, que la guerra de independencia tiene un precedente muy claro en Cataluña, que es lo que se conoce como la guerra de la Convención o la Guerra Gran, que fue en 1793, ¿no? En 1793 la Francia revolucionaria
es invadida por una serie de países, la monarquía austriaca, la monarquía prusiana, no por España, porque realmente fue la Francia revolucionaria. En el caso de España fue el gobierno revolucionario el que declaró la guerra a España, ¿no? Y entonces se produjo una guerra, una campaña que el primer año, muy dura, muy intensa, tuvo lugar en el año 1793 en el Rosellón, ¿no? En la Cataluña, digamos, las comarcas antiguas comarcas transpirenaica de Cataluña, ¿no? Hay una figura militar muy importante, el general Ricardo, que mantuvo en jaque al ejército francés revolucionario y llegó a apoderarse de la mayor parte del Rosellón, aunque no consiguió tomar Perpiñán. En esta guerra, según todos los testimonios, hubo una efervescencia patriótica total en Cataluña, o sea, patriótica española, también la idea de recuperar los antiguos territorios, pero es muy interesante porque cuando uno ve los escritos, los poemas, los cuadros, los grabados de propaganda de la Cataluña de 1790, la guerra grande, la guerra de la Convención, con la guerra de la Independencia, pues es como un gran precedente, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, cómo es verdad que, por ejemplo, los catalanes tenían un gran aprecio, catalanes de la época, lógicamente, a sus unidades propias, que eran las milicias locales de origen en tiempos medievales, que era el Somaten y los Miguelets, ¿no? Y por eso pues tuvieron un papel importante ya en la guerra del Rosellón, y luego, como vimos, lo tuvieron también en la guerra de Independencia, siempre engarzadas con el ejército español, siempre acopladas al ejército español, por supuesto. Y veremos como, por ejemplo, a mí, bueno, casi para acabar, porque ya el tiempo era muy breve, pero me gusta citar, por ejemplo, un caso me llama mucho la atención, ¿no? Pero estos hombres guerrilleros de Cataluña tienen una gran vocación patriótica hispánica, ¿no? Lo habían demostrado con las armas, pero lo demostraron con toda su trayectoria, ¿no? José Manso y Solá, un gran militar del que hemos hablado, llegó a ser más tarde capitán general de Aragón, de Castilla Nueva, la Castilla la Vieja, las dos Castillas se decía entonces, lo que hoy sería Castilla y León y Castilla-La Mancha, y fue gobernador militar de Málaga y de Cádiz. Hay un episodio curioso de su vida, que quizá como colofón de la conferencia sería interesante, porque en cuanto a la vocación patriótica de Manso, ¿no? De los hombres de Cataluña en 1808, ¿no? Poca gente sabe que en 1833, 20 años más tarde ya de la Guerra de Independencia, Manso era un gobernador militar de Cádiz y bueno, jugó un papel muy importante en la pacificación de Andalucía contra el fenómeno muy importante que había entonces allí en Andalucía del bandolerismo. Entonces Manso, por orden del rey, es verdad que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero es para veamos la vocación de aquellos hombres tan patrióticos, ¿no? Tan hispánica, ¿no? Pues fue el encargado del rey, todavía Fernando VII, de negociar, eso es una gente que muy poca gente lo sabe, fue el que negoció con el legendario bandolero José María Hinojosa Covacho, el bandolero más famoso de la historia de España, más conocido como José María el Tempranillo, conocido como Rey de Sierra Morena, que tenía una banda de más de 60 miembros y bueno, era el rey de Andalucía, le llegaron a decir. Pues Fernando VII negoció a través de Manso la incorporación. Al final de la historia del Tempranillo fue que en esta negociación Manso, Tempranillo, aceptó convertirse, realmente poco romántico si se quiere su final, pero así fue, en oficial del rey. Hubo una negociación y el 21 de junio de 1833 Manso se reunió en secreto en la iglesia del pueblo de Corcolla, en la Sierra de Córdoba, con el Tempranillo, y le dio a él y a los miembros de su banda, los principales miembros, la licencia de amnistía, y a partir de ese momento pasaron a formar un grupo que se llamaba Cuerpo Real de Orden de Andalucía, o sea, puestos pasaron a reprimir el bandolerismo, ¿no? Es una historia que se sale de lo que estoy diciendo, pero que demuestra que en el caso de Manso, por ejemplo, y en el caso del resto de militares, que luego se vieron inmersos luego en las guerras carlistas, luego unos fueron liberales y otros fueron carlistas o más tradicionalistas, pero tenían esa vocación hispánica, ¿no? En el caso de Manso, pues de las montañas de Berga y de las montañas de Cataluña a las montañas de Córdoba, pero siempre al servicio de la corona. Pues yo creo que como esto puede ser un buen colofón.